Juliana, Sebastián, muy buenas tardes. Hoy tenemos el encuentro sincrónico de la semana 5 y pues voy a comenzar como a exponer un poco esos otros elementos que son fundamentales en un discurso que hacen justamente que éste se convierta en multimodal. Vamos a compartir la pantalla y vamos a empezar entonces con nuestro encuentro de hoy. Vamos a analizar precisamente cuáles son esos otros elementos multimediales que le agregan multimodalidad al discurso. Y vamos a aclarar un poquito más esos conceptos de ese concepto de multimodalidad. Lo primero que tenemos es que recordar, ¿cierto? Recordemos que todo discurso tiene una intención que es persuadir, que sean contextos determinados, que tiene una forma específica de comunicarse y que también digamos que tiene dos vehículos o dos códigos importantísimos en la comunicación para poder ser construido y para poder ser comunicado. Por lo general, un discurso se construye de forma escrita. Cuando uno escribe un guión para un producto discursivo de televisión, para un producto, cuando hace un copy para un producto publicitario, cuando uno escribe el discurso de alguien en el área de la comunicación organizacional o política, cuando uno mismo elabora un discurso que tiene que hacer en un contexto formal o informal, lo normal es que la gente escriba las ideas. Obviamente aquellas personas que no saben escribir, pues tienen un poquito más de limitaciones para eso, pero buscan otras formas, digamos que de organizar sus discursos de manera mental para poder comunicarlo, ¿cierto? Previamente, normalmente hay una planificación del discurso. Esa es una de las características de los discursos, que no es una comunicación que se dé de manera inmediata, sino que por lo general son planificados, pensados estratégicamente para comunicar, porque para persuadir hay que tener muchos argumentos que nos permitan comunicar. Entonces, cuando nosotros construimos un discurso, por lo general lo hacemos escribiendo y organizando las ideas y esos elementos que tenemos para decir en un lenguaje escrito. Y por lo general, un discurso se manifiesta de forma oral, en un lenguaje, aquí hay un error, no es con lenguaje escrito, sino con un lenguaje verbal. Es un lenguaje verbal que permite oral generalmente. Recordemos que el lenguaje verbal puede ser oral o escrito, pero el lenguaje verbal oral es el que nos permite vehicular con mayor facilidad los discursos. Ahora, hay otros elementos que se añaden. Lo que hemos visto hasta el momento en este curso es cómo organizar y los elementos que tenemos que tener presentes para organizar un discurso y para analizar los discursos de otras personas desde esos dos componentes, el oral y escrito, ¿cierto? El uso correcto de ambos lenguajes, y cada uno de ellos tiene sus propios códigos y sus propios, digamos que sus propias reglas de comunicación, pues entonces va a hacer que el discurso tenga mejor calidad, ¿cierto? Si hacemos un uso correcto de las reglas y de los códigos de ambos lenguajes. Entonces, por ejemplo, una persona en la medida en que tenga mejor ortografía, pues está empleando reglas del idioma que son un consenso cultural que hace que eso sea percibido como de mejor calidad. Eso es uno de los elementos que se analizan en un discurso. La forma como se habla, la forma como manejamos el lenguaje oral y escrito, entonces va a ser que mejoremos esa forma de expresar los discursos o son dos elementos fundamentales a la hora de analizar los discursos. Recordemos que los lenguajes están inmersos en unos ambientes culturales y que
ambos lenguajes reflejan la cultura que tiene quien habla y la importancia que le da a esa relación con el otro en ese contexto cultural en el que está. ¿Cuál es? Este curso lo estamos viendo en doble vía, en cómo analizar los discursos de los demás, pero también cómo construir nosotros unos discursos que sean impactantes, porque ustedes cuando vayan a salir a trabajar en comunicación, si es que ya no lo están haciendo, estoy segura que sí, en los ámbitos de trabajo en los que ustedes hacen discursos, digamos que, por ejemplo, cuando yo voy a hacer una venta, hago un discurso comercial para convencer al otro, para persuadirlo de comprarme algo. O en mi trabajo yo hago discursos para persuadir a los demás que cojan mis ideas, que las desarrollemos, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida en que nosotros manejamos esos dos lenguajes, vamos a tener mayores posibilidades de construir un muy buen discurso y de expresarlo muy bien. Aquí quiero darles dos consejos. La mejor forma de enriquecer nuestro lenguaje es leyendo buena literatura y escuchando a personas que manejen de una manera adecuada las reglas del idioma, ¿cierto? Entonces, en la medida en que nosotros escuchemos a las personas que digamos que tienen un patrimonio lingüístico importante, cultural importante, entonces eso nos va, digamos que ayudando a nosotros mismos a corregirnos en nuestras formas de expresión, en nuestro uso correcto del lenguaje y obviamente va a enriquecer ese patrimonio lingüístico que tenemos para poder comunicar mejor. Entonces, primeras claves para analizar un discurso: el lenguaje verbal, oral y el lenguaje escrito, en el uso de las palabras. Usar mal esos dos idiomas, esos dos lenguajes, perdón, esos dos lenguajes, puede traer muchas consecuencias negativas. Puede que usted elabore o que alguien más elabore un discurso muy bueno, pero que al plasmarlo con determinados lenguajes no haga el uso adecuado de esos lenguajes. Y lo que va a pasar es que la gente se va a centrar no en las ideas que queremos, en esos argumentos que queremos que la gente, en esa carga de prueba que queremos que la gente tenga para que tome una decisión, sino que se va a quedar en aspectos de forma, en aspectos solamente de forma. Y entonces empieza a desbaratarse todo lo que es el sistema de credibilidad y recordemos que la credibilidad es uno de los elementos fundamentales a la hora de considerar la calidad de un discurso, ¿cierto? Entonces, y que además una estrategia de argumentos que es atacar los argumentos del otro, no con nuevos argumentos, sino atacando, que no está bien, pero pasa, la credibilidad de la otra persona. La credibilidad de otra persona, eso es un tipo de argumento, ¿cierto? Entonces, un contraargumento es ese. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ese mal uso de esos lenguajes porque puede traer muchas consecuencias negativas. Aquí yo les traigo dos ejemplos. El primero tiene que ver con lo que pasa con el presidente Petro. El presidente Petro constantemente es mencionado en muchos medios de comunicación públicos, masivos, periódicos, en noticieros de radio, en noticieros de televisión, pero también en muchos recursos comunicativos de índole más personal, de uso más amateur, como es los mensajes en la red X, como son los mensajes en las redes sociales de muchas personas, por sus continuos errores ortográficos y por la forma como él últimamente está estructurando los mensajes, los discursos, pasando de un tema a otro y sin tener un discurso, digamos que sin hacer un uso de los conectores del lenguaje. Los conectores del lenguaje son esas palabras o esas frases que nos permiten conectar una idea con otra. Entonces, cuando el presidente cae en eso,
que no utiliza bien los correctores, que pasa de una idea a otra, entonces uno se pierde porque no hace como un hilo lógico, o cuando escribe con errores de ortografía, pues es atacado, y es atacada su credibilidad. Esa consistencia que debe tener el discurso empieza, digamos que esa coherencia, esa consistencia empiezan a afectarse. Entonces, digamos que ahí hay un error en la construcción de discursos y en la expresión de los discursos que puede llegar a consecuencias muy negativas. Aquí yo les traje este otro ejemplo, no tiene nada que ver con discursos, pero sí con el uso del lenguaje. Y fue este caso, miren, un error en el uso de las palabras, en el uso del lenguaje oral, en el uso del lenguaje escrito. Puede traer consecuencias negativas no solamente en la credibilidad, sino también de otro índole, por ejemplo, económicas. Esto pasó cuando los Juegos de Cali, unos Juegos Mundiales muy importantes, la organización de los Juegos Mundiales que se hizo en Cali en el año, a ver si me acuerdo de qué año es este, no recuerdo, sí, de 2013, que se hicieron las medallas con la palabra world en inglés y no world, con la L, ¿no? World. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí no decía juegos, los juegos mundiales, sino que decía los juegos de las palabras. Entonces, miren cómo ese cambio de significado significó para ellos rehacer 1.221 medallas. Eso tiene un valor patrimonial y político muy bravo. ¿Por qué? Porque esto todo el mundo se le vino al alcalde encima, se le vino encima a los organizadores de los juegos. ¿Por qué? Porque hubo no solamente un despilfarro económico y un problema económico grande, sino también de seriedad, de credibilidad, de imagen, de lo que llamamos hoy en día marca personal o marca institucional. Yo les decía que los lenguajes son acordados culturalmente. Como son acordados culturalmente, el uso de esos lenguajes refleja nuestra cultura. Ninguna cultura es mejor o peor que otra. No, no. Yo aquí sí quiero ser muy respetuosa de las diferentes culturas, de las culturas, porque hay que tener en cuenta los contextos en los cuales nos comunicamos, ¿cierto? Entonces, digamos que si yo me encuentro estos letreros, por ejemplo, al de entrar suelte la puerta cierra sola, pero me lo encuentro, digamos que en determinados contextos no es tan grave como si yo eso lo usara en otros contextos. Entonces, miren la importancia de la coherencia, la importancia de la ortografía, porque entonces eso genera una cantidad de burlas y una cantidad de efectos negativos en quienes están percibiendo el mensaje, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este problema de coherencia. En las tardes de agosto solo abrimos por las mañanas. ¿Cómo hace que en las tardes por las mañanas? Estos ejemplos no tienen que ver con discursos, pero los traje a colación porque me parecen muy dicientes de la trascendencia que puede llegar a tener la lógica del discurso o que puede llegar a tener el uso correcto del idioma en determinados discursos. Este ejemplo también lo quise traer. Este es un ejemplo que siempre pongo porque me encanta. Esto fue en la alcaldía eh, ay, hombre, el que se va a lanzar ahora de candidato presidencial del profesor de la alcaldía de Medellín, bueno, de Fajardo, porque cuando eso se hizo, esta campaña para cruzar los semáforos. Aquí me estoy poniendo yo con la duda si era la campaña de Fajardo o no, que es Medellín cuenta con vos, pero bueno, luego lo miraremos. ¿Qué pasó? Que se hizo una campaña mal hecha porque se cometió un error, digamos que alguien
publicó esto, iban los buses, se le ponía en la parte de atrás a los buses cruzar por las cebras o semáforos. Entonces, ahí había un error de ortografía y la gente no se quedó con el lenguaje, con el mensaje educativo que se quería transmitir, sino que toda la comunicación se fue a criticar que un gobierno que está basado en la educación, que le da tanta importancia a la educación, pues generara digamos que ese problema de ortografía. Permítanme un minutico, yo confirmo si fue Fajardo o si fue Cuenta con vos. No recuerdo en este momento si fue la de él o fue la de. Eso fue entre 2016 y 2017 en la alcaldía de quién. Bueno, ahí les dejo la tarea para que miremos eso. Bueno, la cosa es que el mal uso de esas palabras nos puede traer muchos problemas o muchas burlas y desprestigiar o desvalorar aquello que tiene que ver con el discurso en sí mismo o con el mensaje que queremos transmitir en sí mismo. Ahora, considerando esos dos factores, el lenguaje oral y el lenguaje escrito, digamos que a mí me gusta hacer muy buena analogía con lo que es una receta. En una receta nosotros tenemos que tener buenos ingredientes. Nosotros no llegamos a construir un mensaje oral o escrito sin tener buenos ingredientes, ¿cierto? Entonces, digamos que ya vimos en los encuentros pasados y en los elementos de competencia, en los documentos de los elementos de competencia, digamos esos ingredientes que son fundamentales para una buena receta, que son el que el discurso plantee una tesis, una premisa, haga una inferencia y presente una carga de pruebas a partir de unos argumentos, y recordemos que a veces las falacias se convierten en carga de pruebas, que no debería ser, pero bueno, es así. Por el otro lado, tenemos los elementos de la persuasión. Recordemos que tenemos el ethos, que es la credibilidad, el logos, que son las razones, y el pathos, las emociones. Recuerden que las emociones se pueden plantear con el lenguaje, a través de adjetivos, a través de, sobre todo del uso de adjetivos, a través del uso de determinados sustantivos. En el lenguaje escrito, por ejemplo, podemos transmitir emociones con ciertas frases, con ciertos dichos, con ciertas eh, frases, sobre todo adaptadas culturalmente, que nos ayudan precisamente a transmitir esas emociones, la razón y la credibilidad. Si no, la credibilidad, digamos que la damos a partir de los argumentos, pero también a partir de quien habla, ¿cierto? Recordemos que otro ingrediente fundamental son los argumentos y que hay muchos tipos de argumentos, como vimos en la sesión pasada. Presentar datos estadísticos, presentar testimonios, presentar ejemplos, afincarnos en citas de personas que tienen muy buena credibilidad, hacer analogías, bueno, en fin. Y que esos argumentos también se pueden presentar, no solamente pueden ser de muchos tipos, sino que también se pueden presentar y estructurar de una manera deductiva o abductiva o analógica o causal. En fin, hay muchas formas de presentar esos argumentos. Recordemos también esas estrategias que apoyan los argumentos, como son los ejemplos, los testimonios, etcétera. Y digamos que todo esto hace parte de esa receta con la cual construimos el discurso, lo planificamos considerando ese lenguaje escrito y ese lenguaje oral. Ahora, vamos a tratar de avanzar un poquito en esta explicación, y es que en un discurso pasa como en las recetas. No basta solamente con tener muy buenos ingredientes. La preparación es muy importante. Yo puedo seguir la misma receta de alguien más y me sale distinta porque mi forma de preparación no fue igual y porque no tengo la misma
habilidad del emplatado, ni tengo digamos que el ambiente que hace que esto se convierta en en una experiencia no gastronómica, sino comunicativa. Así como la receta no solamente vale en los ingredientes, en un discurso tampoco. En un discurso tenemos que hacer que el emplatado y la presentación y toda la experiencia se conviertan en algo que transmita significados. Y entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a tratar de ir viendo los ingredientes principales que se añaden a ese lenguaje oral y a ese lenguaje verbal, oral y escrito para poder comunicar muy bien. Entonces ya sabemos que los ingredientes principales son ese lenguaje verbal y ese lenguaje escrito. Y aquí yo quiero dejarles un video, no me voy a detener en este video, pero se los quiero compartir y es un discurso que que hizo el Nobel de Literatura colombiano que se conoce como Jubilemos la Ortografía. Él habla del poder de la palabra y es muy interesante ese discurso que él dio pues en su momento y los quiero invitar a que lo vean porque de alguna manera eso nos ayuda a confirmar lo que hemos venido hablando. Pero veamos, si ya tenemos, digamos que esa proteína, ya sabemos cuál va a ser el ingrediente principal, entonces, ¿cuáles otros ingredientes son fundamentales para añadir valor a la receta? Y en el caso de los discursos, ¿cómo añadir multimodalidad? La multimodalidad es un concepto que está relacionado con la multiplicidad de significados que hay detrás de un discurso, ¿cierto? La cantidad de mensajes que puedo mandar de manera semioculta o significados que puedo dejarle en nuestros perceptores siendo yo consciente de ello o posiblemente yo no siendo consciente de ello como emisor. Entonces vamos a ver esa sazón como nos la ofrecen otros elementos. Empecemos por el lenguaje paraverbal. ¿Qué es eso del lenguaje paraverbal? Yo creo que ustedes a estas alturas de la comunicación ya lo saben, ¿cierto? Aquí estoy leyendo el lenguaje de Juliana, que no podía, porque tiene 3 pacientes todavía por atender. No te preocupes, Juliana. Bueno, el lenguaje paraverbal es todo lo que acompaña al lenguaje oral. Y aquí nos estamos refiriendo a dos cosas. El lenguaje paraverbal propiamente dicho y lo que se llama prosodia. Prosodia y lenguaje paraverbal. Vamos a hacer una corrección acá y prosodia. Me gusta ir corrigiendo porque esto de una vez nos va a quedar a nosotros para que lo puedan leer. ¿Qué significa todo eso? Son aquellos efectos que nosotros hacemos con nuestras voces que le añaden valor o que añaden significado a lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Aquí me encanta esta definición, que no es mía, dice, es la forma como tocamos el instrumento auditivo que tenemos por naturaleza. ¿Por qué auditivo si es verbal? Hombre, porque es que nosotros verbalizamos, pero los otros no se escuchan. Entonces, con nuestro instrumento, que es la voz, es la forma como tocamos este instrumento para que en el aparato auditivo de la otra persona, él interprete algo que sea coherente con el discurso que quiero transmitir y con esa tesis y esa premisa que quiero defender y que haga que esa persona yo logre el fin que estoy deseando con mi discurso, persuadirlo para que haga, piense o actúe de determinada manera. ¿Qué es la prosodia? La prosodia en el lenguaje, la prosodia y el lenguaje paraverbal. La
Prosodia es la parte de la gramática que nos enseña la pronunciación y acentuación correcta. Eso tiene que ver es cómo pronunciamos las palabras. Ya les voy a poner un ejemplo. Y la acentuación que hacemos de ella. Un ejemplo. Nuestra vicepresidenta viene de un contexto cultural, digamos, que está marcado por una influencia muy interesante histórica, que fue un lenguaje español mezclado con unos dialectos también que venían de los esclavos africanos, ¿cierto? Y para acabar de ajustar, en las zonas costeras, en las zonas muy cerca del mar, el viento que va tan rápido y que vehicula las palabras, ustedes saben que el principal, digamos que canal, cuando nosotros hablamos de manera oral, es la atmósfera, es el aire. El aire es lo que permite que esas ondas sonoras vayan allá. Esas ráfagas de aire hacen que se distorsionen esas ondas. Por eso es que las personas de la costa atlántica, de la costa pacífica y de algunos lugares muy cerca del mar, en la zona del Chocó, en toda esa parte, digamos que occidental de Colombia, las palabras se aprenden a pronunciar incorrectamente. Entonces, ellos, por ejemplo, por eso es que nuestra presidenta, la vicepresidenta la han criticado tanto porque dice helicóptero. Eso no es exclusivo de ella. Y eso, digamos, vuelvo y repito, ninguna cultura es mejor o peor que otra. No. Lo que pasa es que ella tiene un problema de prosodia. Un problema de prosodia que no ha aprendido, digamos que no ha tenido. No sé si es la oportunidad o no sé si es una cuestión ya más personal de no querer, no tengo ni idea porque ella, digamos que las reglas de gramática, de la pronunciación del idioma español, digamos que se ha visto afectada negativamente, ¿cierto? Entonces, cuando una persona, por ejemplo, dice palabras, es que esa camisa es fucsia, en vez de fucsia. Eh, bueno, en este momento no se me ocurren otros ejemplos. Lo que tiene es un problema de prosodia, ¿cierto? Esos problemas de prosodia se corrigen. Hay que aprender a pronunciar correctamente las palabras, ¿cierto? Eso tiene que ver con esos rasgos sonoros que afectan las unidades mayores que el fonema y o no segmentales. Eso es una parte muy compleja del idioma, ¿cierto? Que estudia la fonología, que son esos rasgos sonoros de las formas como pronunciamos las palabras, como pronunciamos determinadas y también cómo acentuamos. Hay personas que le ponen la tilde o el acento a las palabras donde no es. Por ejemplo, dicen mamá en vez de mamá. Ese tipo de cosas hacen que, digamos, estén haciendo un mal uso de la prosodia. La prosodia, bien empleada, ayuda a generar credibilidad o por lo menos ayuda a que la gente no se burle de uno, ¿cierto? En determinados contextos, porque si yo hago un discurso en la costa caribe, como pasa con el acento de muchas comunidades costeñas aquí en Colombia, que cortan las palabras, cortan la última letra, por ejemplo, de las palabras. Mira, tocate esa canción en vez de canción. Eh, Ese tipo de cosas, si yo lo hago allá, en ese contexto cultural, no voy a tener problemas. Pero si lo hago en otro contexto, donde el vehículo es el lenguaje español y donde nos estamos refiriendo a múltiples culturas,
En español, pues lo mejor es utilizar una muy buena prosodia, una prosodia, digamos, que limpia, que digamos, que internacionalmente aceptada del idioma español, para que entonces el lenguaje se use de manera plana y la gente no se burle de nosotros, ¿cierto? Ahora, esa es la parte, la prosodia es eso. Pero, ¿qué es el lenguaje paraverbal? El lenguaje paraverbal son los efectos que yo hago sonoros con mis palabras. Y aquí, en la prosodia, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver la prosodia y el lenguaje paraverbal. Empecemos por la prosodia. ¿Listo? Primero, ya lo dijimos, el acento de las palabras, la fuerza que se hace en determinadas sílabas, porque cambian el significado que tiene la palabra en nuestro idioma, ¿cierto? Y esto es muy importante en los discursos escritos. ¿Por qué insisto yo en que ustedes tengan muy buena ortografía? Porque ustedes vehiculan su principal elemento de trabajo, su principal herramienta, así como un carpintero tiene como herramientas, qué sé yo, el martillo, la sierra, las lijas. Ustedes, su principal elemento de trabajo y de comunicación profesional es el lenguaje oral, el lenguaje escrito y el lenguaje multimedial. Entonces ustedes lo tienen que manejar muy bien porque si no van a alterar el significado de los mensajes. Entonces eso es muy importante. No es igual decir papa, comámonos una papa, o mi papá quiere hacer tal cosa, o a decir el Papa Francisco tal cosa, ¿cierto? Y digamos que ahí es muy importante porque tengamos en cuenta que la forma como el otro me interpreta es lo que va a hacer que yo logre el efecto del discurso que quiero con eso. Otro elemento de la prosodia son las pausas lingüísticas, que dependen de la respiración, pero a veces la gente hace esas pausas separando ideas. Y eso es como si pusiéramos un punto seguido en la mitad de una frase, ¿sí? Em, por ejemplo, hay personas que dicen, el hombre estaba caminando por el camino tal cosa. Entonces, digamos que se pierde esa continuidad. Aquí estamos poniendo ejemplos sencillos, pero cuando estamos hablando y haciendo el discurso oral de un discurso con una intencionalidad publicitaria, organizacional, política, económica, pues eso es muy grave, porque se corta la idea que se está exponiendo, el argumento queda cortado y por tanto no entiendo qué es lo que esta persona quiere decir. No, yo les voy a poner ahorita un ejemplo que me acabo de acordar de él, que tiene que ver con la prosodia. Otra cosa es la separación de las sílabas al hablar. Los españoles, los que nacen en España propiamente dicha, en determinadas regiones de España usan una cosa y es que separan las sílabas. Entonces no dicen atlético, atlántico, sino que dicen atlántico, athletic. El equipo de fútbol es el Athletic. Entonces, ¿qué pasa? Esa separación de sílabas al hablar confunden a quien no es de España, ¿cierto? Entonces, digamos que ya dijimos, en un contexto cultural puede que no haya problema, pero en otros sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y lo mejor es tener un muy buen español oral y escrito para que, digamos, que quien me escuche entienda, para que sin importar si es alguien de Perú, si es alguien de Bolivia, que las palabras claves básicas del español las sepamos pronunciar muy bien, ¿cierto? Y el otro problema de la prosodia es lo que les decía ahorita, el helicóptero, el pelao, el acortar las palabras es un problema de prosodia.
Ahora, la prosodia también tiene que ver con la pronunciación de las palabras, incluso en otros idiomas. Por ejemplo, es muy importante, esta es una recomendación que les doy, busquen en internet cómo se pronuncia el nombre de alguien que nosotros queremos citar. Por ejemplo, eh, eh, en el colegio, esto me pasó pues hace muchísimos años que salí del colegio, una monjita nos estaba diciendo que nosotros no podíamos ser libertinos, que debíamos, digamos, que tener muy buena moral, mucha decencia, y que no podíamos ser como Marilyn Monroe. Todos nos mirábamos como pensando quién es Marilyn Monroe, pues no. Y como yo soy de apellido Monroe, Londoño Monroe, todo el mundo me miraba a mí como, bueno, ¿de quién está hablando? Y dele, y todas nos mirábamos, y de pronto una compañera dijo, Marilyn Monroe. Y todas soltamos la carcajada. Ahora, éramos 43 niñas riéndonos de la monja y la monja, pues la monja no entendía qué estaba pasando. Y ese discurso de la monja pasó a ser una burla. No, o sea, nosotras hoy en día nos acordamos del discurso de Marilyn Monroe, no por lo bonito que nos estaba diciendo y los consejos que ella nos estaba diciendo, sino por la pronunciación de un apellido o de un nombre en otro idioma. Eso pasa mucho, por ejemplo, lo vi en algunos videos donde, o en algunos trabajos, es muy normal que citen a un sociólogo que es Manuel Castells. Mucha gente dice Manuel Castells. No, es Manuel Castells. Castells es un apellido catalán. Entonces, eso pasa mucho y no está mal. O sea, pero, si ese discurso, pues lo escucha un catalán o lo escuchan en España, pues se van a como a extrañar por la pronunciación del apellido. Entonces, es muy importante que escuchemos en Internet cómo se pronuncian determinados nombres propios, determinadas palabras en otros idiomas, porque entonces eso hace parte de esa prosa. ¿Listo? Bueno, la prosodia, perdón un segundito, la prosodia y el lenguaje paraverbal, ahorita vamos a ver un poquito más sobre la prosodia y el lenguaje paraverbal, lo que hacen es ayudar a la comprensión y ayudar a conseguir el objetivo en la intención comunicativa, en ese perceptor. El lenguaje paraverbal es el que tiene que ver con los efectos del sonido, con el volumen, con las elongaciones que yo puedo hacer de determinadas palabras, con el énfasis que yo puedo hacer cuando hablo. Miren que yo estoy usando mi aparato fonador para expresar emociones que mi cuerpo no está expresando. Y sirve para llamar la atención, por eso es que cuando uno estaba en el colegio, el profesor de pronto hablaba duro o se quedaba calladito y entonces todos poníamos atención porque son efectos que nos ayudan a captar la atención de las personas y a recordar determinadas maneras. Aquí quiero compartirles algo que les traje que me encanta. Vamos a dejar de compartir para compartir el sonido. Bueno, ya lo puse y se trata de esto. Miren. Resulta que hay un periodista español que a mí me encanta, es un comunicador maravilloso, que se llama Carlos Alsina. Carlos Alsina tiene un programa muy, muy, muy interesante que se llama Más de Uno. Pero este tipo es absolutamente creativo en sus discursos. Y él no da las noticias como en el formato de noticia, sino que a él le gusta experimentar con discursos periodísticos distintos. Quiero que escuchen este especial que él hizo cuando los 50 años de la misión Apolo 11 a la Luna. Ojalá se escuche.
Apolo 11. Usted no les puede ver, pero ellos coronan en este instante esa mole de 3.000 toneladas que está compuesta por un cohete de 100 metros. Perdón, voy a volverlo a poner. Y por una porque no estoy segura que lo haya transmitido, se los haya transmitido. Por favor, escuchen. Sus nombres son Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins. Usted no los puede ver, pero ocupan desde hace 2 horas y media sus puestos en el módulo de mando del Apolo 11. Usted no les puede ver, pero ellos coronan en este instante esa mole de 3.000 toneladas que está compuesta por un cohete de 100 metros y por una pequeña nave que está destinada a navegar hasta la Luna. Imagina usted una torre circular. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es una cosa bellísima y qué pesada. Bueno, se nos cortó. Yo lo voy a dejar para que ustedes lo escuchen mejor. Bueno, les voy a pasar. Vamos a ver. Sus nombres son Neil Armstrong. Claro, es que va bien orientado. Astronautas desde el primer momento. Hecho antes, salvo posarse en la Luna. Ahora sí. Edwin Aldrin, ingeniero aeronáutico, es militar de West Point, doctor por el MIT, tiene 39 años, casado con 3 hijos. Dicen de él que es extrovertido, que es resuelto, que es muy creativo. Y Mike Collins, también militar, piloto de combate, 38 años, también casado, también con hijos. De él dicen que es un líder nato, elocuente, culto y bromista. Y los 3 van a pasar juntos los próximos 8 días fuera de la Tierra. Son compañeros, no son amigos. A diferencia de las tripulaciones anteriores, estos 3 astronautas congenian poco fuera de la nave. Se describen a sí mismos como amistosos desconocidos. Y es ahí, en esa modesta lata de conservas de 3x3 metros, es lo último que hay ahí arriba del cohete, equipada con una tecnología novísima, es lo último en tecnología, 1969. Estos 3 hombres se van a valer de toda la fuerza de impulso de los cohetes que llevan debajo para alcanzar primero la órbita terrestre y para intentar después llegar hasta la Luna. Escuchen, por favor, los efectos del sonido que él hace con su voz y los efectos de prosodia. Miren que él a veces frena para decir algo que quiere resaltar. Y a veces también utiliza determinado, digamos que color en su voz que hace que le dé más sentido a lo que se está comunicando. Edwin Aldrin, ingeniero aeronáutico, es militar de West Point, doctor por el MIT, tiene 39 años, casado con 3 hijos. Dicen de él que es extrovertido, que es resuelto, que es muy creativo. Y Mike Collins, también militar, piloto de combate, 38 años, también casado, también con hijos. Ahí habla más de él dicen que es un líder nato, elocuente, culto y bromista. Y bromista. Miren ahí. Y los 3 van a pasar. Esa pausa que él hace. Yo los quiero invitar a que escuchen este especial es bellísimo. Para mí este hombre es ejemplo de lo que debe ser un buen comunicador oral. Y miren que él transmite la emoción. Además está hablando en tiempo presente como si estuviera ahí. Y eso es también otra estrategia para captar la atención. Y es, vuelvo y repito, cómo él, sin que lo estemos viendo, nos hace situar ahí. Por esa forma como pronuncia bien las palabras, por esa velocidad que maneja, etc. Veamos qué elementos son los elementos del lenguaje paraverbal. Lo primero es el timbre de la voz. El timbre de la voz depende de cada persona.
Eso no lo podemos cambiar. Hay personas que tienen la voz más chillona, otros más fuerte, otros ¿cierto? A veces decimos, ah, esta voz es del locutor, claro. Que digamos que tiene un timbre más grueso. Eso depende de la anatomía de quien habla, del aparato fonador, y ese aparato fonador tiene que ver con las cuerdas vocales, la tráquea, eh, todo el epiglotis, todo esto que está aquí y que hace que sea característico de una persona. Eso es lo que nosotros en comunicación llamamos huella auditiva. O sea, Carlos Alsina tiene una huella auditiva, una voz particular que uno lo escucha y uno dice, ese es Carlos Alsina. Lo mismo pasa con Julio Sánchez Cristo, lo mismo puede pasar con cualquier presentador de televisión, uno ya sabe reconocer ese timbre. A veces es muy difícil, les voy a dejar este video que lo quería ver con ustedes, pero lo voy a dejar aquí para que ustedes lo vean. Tiene que ver cómo funciona eso, ¿cierto? Ahora, un segundo elemento que sí se puede cambiar y que sí podemos aprender a manejar y que sí debemos analizar cuando analizamos discursos es la intensidad de la voz. ¿Qué significa la intensidad? La fuerza que se le da a la voz para resaltar determinadas ideas o determinadas palabras, ¿cierto? Entonces, digamos que esa intensidad que se le da a las palabras transmiten ideas, transmiten significados. ¿Significados como qué? Como que si estoy enfadada o si lo que quiero es hacer énfasis en algo, resaltar algo, si soy optimista, si hay pesimismo, si hay expectativa, aburrimiento, inseguridad. ¿Qué es lo que yo quiero transmitir? ¿Cierto? Y eso debe ser intencionado, eso debe ser intencionado. ¿Por qué? Porque el manejar la misma intensidad todo el tiempo va a hacer que quien hable, quien exponga el discurso, se torne aburridor. ¿Por qué? Porque no le está dando, digamos que, emoción a eso que se está diciendo. Esa intensidad depende de la energía que yo le pongo al hablar, que yo le pongo al hablar. Y esa energía, esa capacidad que yo le pongo a esa energía, pues va a sacar determinado aire de mis pulmones más rápido, más despacio, y va a hacer también que eso lo note, esa energía la note quien está escuchando. El mal uso de esa energía en algún momento puede distorsionar el propósito del mensaje. Por ejemplo, si yo utilizo demasiado alto la voz y ya lo que caigo es en un grito, entonces por más ideas que esté transmitiendo, por más buenos argumentos que tenga, pues la otra persona se va a negar a escucharme, la otra persona lo va a tomar es como una agresión y por tanto ese discurso va a perder, digamos que el sentido. Otro aspecto muy importante es el tono y la altura de la voz. El tono y la altura. Ojo, porque esto no tiene que ver, son dos cosas. Una cosa es el volumen, el volumen es si subo o si bajo, y eso lo mezclo con el tono o con la altura de la voz, también llamado el color de la voz, que es esa capacidad de hacer atractivo o de hacer creíble o de hacer que ese volumen más el color de la voz refleje determinados sentimientos. No es igual a yo decir en un grito desesperado, no hagas tal cosa, a yo decir, no hagas tal cosa. O sea, eso genera, miren que ahí estoy combinando volumen y altura de voz, color de la voz, para transmitir de una manera, digamos que cordial, una orden, ¿cierto? Entonces, digamos que eso tiene que ver con la altura. ¿Por qué tengo esta palabra de entonación aquí? Porque la entonación, cuando yo le digo a alguien, entone, por ejemplo, cuando está cantando, es porque le estoy diciendo que maneje esa altura de la voz, que maneje ese color de la voz. Acá hay otro ejemplo que me gusta mucho. Vamos a ver si lo logran escuchar.
contado que he decidido hacerme otro regalo. Sí, ya llevas muchos, ¿eh? Esto ya es un Sí, post-cumpleaños para demasiado compensar extenso. los que no me habéis hecho También es verdad. vosotros a mí. A mí, fíjate, me gustaría mucho poder regalarme estar en 2 sitios a la vez. Bilocarte. Como se Sí, diga. bilocación, Eso, sí, la bilocación. Pues justo eso. Omnipresente incluso. Poder estar, por ejemplo, aquí Sí. y a la vez estar recorriendo el Museo del Prado. ¡Buah, qué gozada! A mí me gustaría mucho poder hacerlo. Pero esto es imposible, ¿eh? Sí, pues no, en la radio no hay nada imposible, acuérdate. En la radio todo es Bueno, posible. ya, claro. Y entonces, Sí. me gustaría mucho poder saludarme a mí mismo desde la radio. Esto es un poco ya... Saludarme me estás a mí preocupando. que estoy en el Museo del Prado. ¿No Me te estás parecería preocupando, ¿eh? poder decir, a ver si A sale. ver. Venga. Conexión con el Museo del Prado. Alsina, ¿estás ahí? No parece. No sé. Sí, sí que estoy, porque la radio es magia y por tanto tengo que estar. Alsina, ¿nos estás escuchando? Oye. Sí, perdonad, que es que estaba pisando un cable. Ah, qué susto, pensé que nos habíamos cargado la magia de la radio nada más empezar. Bueno, para magia, la que surge en este edificio, que es un imponente edificio cada día. Hombre, desde hace casi 200 años, ¿verdad? Exacto, 200 años va a cumplir el museo en esta nueva temporada y con vocación de seguir creciendo, porque estamos ahora mismo en el vestíbulo, la entrada de los Jerónimos, que sabéis que es un espacio que se ganó para el museo con la ampliación que hizo Rafael Moneo. Bueno, el próximo proyecto es incorporar también al complejo del Museo del Prado el edificio que está al otro lado de los Jerónimos, el Salón de Reinos. Bueno, visitantes hay un montón a esta hora de la mañana, como todas las mañanas. Voy a ir abriéndome paso, tengo que esquivar aquí a una pareja de japoneses. Sumimasen, perdonen. Gracias, normal que hablo japonés. Normal, sí. Y a esta otra pareja que creo que también son japoneses. Sumimasen otra vez. Gracias. Para poder preguntar aquí a esta señora, buenos días señora, Buenos días. que está en el servicio de información a los visitantes, ¿verdad? Sí, nosotros estamos aquí para hacer una orientación a los visitantes de lo que quieran ver. Oriénteme, si tengo solo 15 minutos para hacer una visita rápida, ¿por dónde empiezo? Pues al tener tan poco tiempo, directamente les mandamos a la primera planta, o sea que sí, sería ya Velázquez y Goya, sobre todo las meninas y las majas, porque con tan poco tiempo, pero bueno, o sea, con eso le ve lo importante. Oiga, y ahora que no nos oye nadie, ¿cuál es la pregunta que está usted harta de tener que responder? El Guernica. Siguen, después de 20 y tantos años que ya está en el Reina Sofía, te siguen preguntando a día de hoy, bueno, hoy también, o sea que es que todos los días, ¿dónde está el Reina Sofía en el Museo del Prado? Pues me voy para las meninas entonces. Gracias, señora. Por aquí derecho, las meninas es el kilómetro cero del Museo del Prado. El corazón, Alsina, el corazón. El corazón, mucho más bonito. Gracias, Begoña. Nada. Voy para el edificio principal, sala 12. El edificio principal es el que se ve desde el Paseo del Prado, el que hizo Juan de Villanueva, que sabéis que se concibió inicialmente como Academia de Ciencias Naturales. Y luego llegó la guerra de independencia, vinieron los franceses, utilizaron el edificio como cuartel, hacían munición con los canalones de las cubiertas. Y luego ya cuando enviamos a los franceses de regreso a Francia, se reinventó el edificio ya como museo de pinturas. Que hay aquí una señora que me estaba siguiendo con la mirada todo el tiempo. Yo creo que va a querer un selfie, Begoña. Yo que tú le preguntaría, ¿eh? Pues a eso voy. Perdone, es que me doy cuenta de que me está usted mirando todo el tiempo. Buenos días. ¿Quién es usted? Yo soy Inmaculada González y estoy de vigilante en las salas del museo. Acabáramos. Está Si es vigilando. usted vigilante, habrá regañado alguna vez a algún visitante. Buf, en muchas ocasiones hay muchas, pero lo típico el tocar los cuadros, el que la gente lo toca pensando que, no sé, es que me ha dado esa curiosidad. Pero no, perdone, es que no se pueden tocar los cuadros, pero lo hace mucha gente, ¿eh? La curiosidad del tocarlo el cuadro, que no sé por qué, dice que es para ver si es original o a ver qué es lo que tiene, pero lo Bueno, este es un ejemplo de... El audio sigue, también se los voy a dejar ahí por si lo quieren escuchar. Es un relato donde él empieza a visitar el museo y empieza a hablar con Goya, empieza a hablar con Velázquez, que son pintores españoles pues ya muertos y que sus grandes obras están allá en el Museo del Prado. Y a través de un eje creativo, él hace un discurso periodístico muy interesante, utilizando sobre todo su voz, su tono, la altura de su voz, el color de su voz, para esa entonación, para poder transmitir ideas. Entonces hay momentos en que nos transmite la idea de mucha gente, no solamente los efectos del sonido lo hacen,
sino que también lo hace la forma como él habla, a veces más rápido, a veces más lento, a veces más alto, a veces tal cosa. Y eso, digamos que ayuda a que ese discurso sea creíble, sobre todo a que ese discurso sea muy creíble. Y el otro elemento clave para en un discurso y en lo que tiene que ver con el lenguaje paraverbal es la duración, como yo digo determinadas palabras. Si yo las digo más lento o si yo las digo más rápido. Entonces, digamos que esa velocidad o rapidez con la que hablamos hace que se transmitan también determinadas sensaciones, determinados mensajes, determinadas cosas para que no son directamente relacionadas con lo que el lenguaje oral está diciendo, la forma como lo estoy diciendo, a través de ese tono, a través de ese color de la voz, a través de la duración, pues entonces digamos que va a afectar y va a generar unos significados distintos. Les voy a dejar cuando les publique este video, les voy a dejar estos audios, les voy a dejar estos enlaces porque yo quiero que escuchen, por ejemplo, estos periodistas, estos dos señores, son también muy famosos en España. Pepa Fernández es casi que la dama de la radio en España, o sea, es, mejor dicho, ustedes no se imaginan lo que esta mujer genera en radio. Y Emilio del Río es un historiador, es especializado en cultura griega y tienen una sección de un programa que se llama De Pe a Pa, con Pepa Fernández, donde él habla de cosas curiosas de Grecia y donde digamos que ahí manejan el tono, la velocidad para trasladarnos a la antigua Grecia. Y también les voy a dejar pues otro de aquí de Colombia que también nos puede ayudar. Ahora, la comunicación paraverbal y la prosodia se entrenan y una de las formas de hacerlo es haciendo ejercicios respiratorios, haciendo ejercicios para fortalecer el diafragma, ejercicios para coordinar y controlar las cuerdas vocales, ejercicios que nos enseñan a modular las palabras. Bueno, y es muy importante también, los expertos, por ejemplo, en discursos, ponen a quien va a dar el discurso a pararse frente a un espejo, no solamente para manejar su lenguaje kinésico, que es una cosa que vamos a ver próximamente, sino también para manejar los efectos que puede tener el manejo de su voz, cómo es percibido eso, tanto por él mismo como por otras personas. Entonces, es bien interesante eso. Otra recomendación es escuchar discursos buenos de buenos oradores y tratar de repetirlos. Esa es una técnica que utilizan mucho quienes entrenan personas para los discursos, los ponen a hacer ejercicios de repetición de esos discursos para tratar de que ellos aprendan a modular las palabras, aprendan a manejar eso, lo que es el timbre de la voz, el volumen, etc. Bueno, y un ejercicio de velocidad muy interesante que se le pone también a hacer a esas personas es que si a ellos les dicen, usted tiene 5 minutos para hablar, con un reloj se entrena para que nosotros desarrollamos el inicio, el desarrollo y el desenlace antes de que se acabe ese tiempo. Entonces, digamos que hay unas técnicas que hacen que nosotros manejemos esa comunicación paraverbal para ayudarnos en los discursos. Pero no solamente eso, también todas estas técnicas ayudan a identificar y analizar discursos multimediales desde esa pronunciación, desde ese manejo del lenguaje paraverbal y desde la prosodia de quienes están metidos, ¿cierto? Estas son nuestras recomendaciones que dan si la cosa es que nosotros tenemos que dar el discurso, trabajar en la pronunciación con trabalenguas, tomar líquidos no muy fríos y calientes, no fumar, no tomar bebidas negras. Ese tipo de cosas son muy interesantes cuando somos nosotros quienes vamos a hacer el discurso. Y termino pues con este video, Persuade con tu voz, estrategias para sonar creíble, de Emma Rodero, que es
digamos que otro de los temas que les quiero, otro de los recursos que les quiero dejar para que podamos profundizar en este aspecto de la prosodia y del lenguaje paraverbal. Bueno, con esto terminamos entonces. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo, Yo sé que no están aquí en este momento, pero sé que me van a ver, que se hayan dedicado a ver el video, entonces les agradezco muchísimo. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Un abrazo y bueno, buenas noches.